Origen, principio, manantial, raíz, germen, concepción. Concepción, fecundación, engendramiento, procreación, embarazo. Embarazo, un recorrido de aproximadamente 40 semanas. A veces es más y a veces es menos, pero en cualquier caso, un recorrido lleno de momentos y sonidos que nunca se dejarán en el olvido. El latido de un feto es algo que puede empezar a escucharse en torno a la semana 6 o 7 de la gestación, pero todo ha empezado antes, en el momento de la concepción. Es en ese instante en el que un espermatozoide se fusiona con un óvulo para formar un cigoto que contiene el material genético de ambos progenitores. A continuación, ese cigoto comenzará a dividirse mientras desciende por la trompa de Falopio hacia el útero, para quedar implantado como blastocito. Pero hasta que el bebé nazca, tienen que suceder muchas cosas. Se producirán muchos acontecimientos que marcarán el futuro de ese niño o de esa niña. El embarazo es un periodo natural por el que las mujeres han pasado a lo largo de los tiempos. Aún así, en muchos casos está asociado a la incertidumbre, al miedo o al nerviosismo. En los próximos episodios pretendemos acompañarte en este viaje, un viaje para el que se necesitan respuestas, sí, pero sobre todo paz y tranquilidad. Confianza para disfrutar de un momento único en la vida. Saber es salud. Desde el momento en el que una mujer sabe que está embarazada son numerosas las preguntas que le pasan por la cabeza. La primera puede ser, en ocasiones, si verdaderamente está embarazada o si por el contrario se trata de un simple retraso o falta de menstruación. ¿Cómo se puede obtener la certeza de que se trata de un embarazo? El doctor Álvaro Ruiz Zambrana es el responsable del área de obstetricia en la sede de Pamplona de la Clínica Universidad de Navarra. Lo más frecuente y lo más fácil es hacer un test de embarazo en orina. Ese test mide beta-HCG, que es la hormona que se asocia al embarazo, ¿no? que se secreta al inicio del embarazo y que se mide muy bien a través de ese test. Es decir, es muy sensible. Aunque sea muy sensible, según el propio doctor Ruiz Zambrana, ese diagnóstico es mucho más preciso en la sangre. Mucho más exacto, porque además cuantifica la cantidad de esa hormona y podemos hacer incluso un seguimiento en algunos casos que es necesario porque pensamos que el embarazo puede ir mal o porque puede ser un embarazo ectópico. O en determinadas circunstancias del primer trimestre nos da un dato cuantitativo que es útil para el seguimiento. Y además es más precoz porque se hace positivo en sangre desde la tercera semana más o menos. O sea que una semana antes incluso de que hayas tenido la falta de la regla podemos tener incluso esa confirmación. Después de esa confirmación, de esa primera buena noticia, la pregunta habitual suele ser ¿y cuándo nacerá mi bebé? Ya hemos dicho que el embarazo dura aproximadamente 40 semanas, aunque es cierto que se considera término a partir de la 38. Pero, ¿40 semanas? ¿Desde qué momento? La doctora Laura Muñoz, responsable del área de obstetricia de la sede de Madrid, explica que no es posible tomar como referencia el día de la concepción. En realidad el momento de la concepción es algo impreciso, aunque incluso a veces los pacientes crean que conocen la fecha, no está tan claro. Con lo cual lo que hacemos para unificar y aproximarnos al embarazo, a las semanas en las que estamos, a la datación del embarazo que se llama, es contar con el primer día de la última regla. Esa fecha, la de la última regla, es un dato que la mujer suele recordar con más facilidad. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la mujer tiene periodos irregulares? Cuando incluso esa fecha es difícil de recordar o de establecer, responde la doctora Miriam Turiel. Cuando tenemos pacientes que tienen sangrados irregulares o que sus ciclos son prolongados, lo que hacemos es datar a los niños por la ecografía del primer trimestre y eso es mucho más fiable que la última regla. Es decir, la fecha probable de parto, la estimación del día en que se espera que finalice el embarazo y nazca el bebé, es algo que se puede ajustar durante el primer trimestre. Para ello, se correlaciona el tamaño del embrión desde la cabeza hasta las nalgas con la edad gestacional, ya que ese error es solo de 1 o 2 días si ese dato se obtiene en una ecografía.
Durante las primeras semanas de embarazo, la mujer puede sentirse igual o no percibir apenas cambios en su cuerpo. Sin embargo, con el paso de los días, es habitual que empiece con la sintomatología propia del primer trimestre. ¿Cuáles son esos síntomas más típicos que puede experimentar la futura mamá? Lara Sánchez atiende pacientes como matrona en la sede de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Es cierto que cada mujer es un mundo, pero así un poco los más comunes, ¿no? Pues suelen ser náuseas y vómitos, estreñimiento, quizás algunas pacientes insomnio. Esos podría decir que son como los más típicos. Por lo tanto, hay síntomas que es normal percibir, pero ¿qué sucede con los dolores? ¿Es también habitual sentirlos? Responde la doctora Turiel. Es bastante común que en primer trimestre las pacientes cuenten una sensación como tipo regla, como si les fuese a venir la regla continuamente. Eso es una molestia habitual. Las molestias que no son habituales son las que no ceden con medicación normal, que en el embarazo debería ser fundamentalmente un paracetamol. Y más adelante en el embarazo, el dolor que nos preocupa es un dolor que sea rítmico, regular y que vaya creciendo en intensidad, que eso podría suponer contracciones, o un dolor que sea muy intenso y súbito, que eso podría suponer un desprendimiento de placenta. El embarazo es un periodo en el que la madre debe cuidarse y escuchar a su cuerpo en todo momento. No obstante, esta etapa no debe entenderse, ni mucho menos como una enfermedad. Eso sí, la futura mamá tiene que prestar atención a determinados aspectos, como por ejemplo la alimentación. Puntos que debe evitar, por ejemplo, sobre todo pescados, sobre todo los pescados grandes por la acumulación de mercurio, la carne y los huevos crudos o poco cocinados por el riesgo que tiene de que haya bacterias que puedan afectar al bebé, también los quesos lácteos no pasteurizados por el riesgo de listeria. Y luego, pues bueno, limitar otros puntos que pueden afectar un poco más a la vida, como podría ser limitar la ingesta de café, evitar el alcohol o en su medida intentar omitirlo lo máximo posible. Acabas de escuchar al matrón Pablo Jaime. El doctor Ruiz Zambrana añade por su parte que hay que tener sentido común a la hora de decidir qué alimentos hay que consumir y cuáles no, y valorar el riesgo en cada caso. Es verdad que hay una cierta predisposición a la protección y a la prevención en el embarazo que nos hace a veces tomar precauciones, en algunos casos, un poco exageradas. Es verdad también que la decisión es de cada paciente. O sea, yo puedo explicarle al paciente algo dentro del sentido común y de lo que la ciencia puede conocer y ella tomar la decisión de ser todavía más precavida. Y me parece fenomenal. O sea, eso no lo vamos a discutir nunca. Yo les explico en la consulta que el riesgo de coger toxoplasmosis asociado a comer jamón serrano es bajo, es muy bajo. Hoy en día el riesgo está más, quizás, en los alimentos de la huerta, que hay que lavarlos bien, sobre todo si vas a comer los crudos o poco cocinados, que en el jamón o que en el alimento que ya estamos comprando en un sitio de confianza, ¿no? ¿Y qué hay del ejercicio? Tradicionalmente se ha asociado esta etapa por la que atraviesa la mujer con un periodo de reposo, paseos y tranquilidad. ¿Pero puede realmente practicar alguna actividad física? Nuria Molia, matrona, explica qué está permitido y qué es mejor evitar. Recomendamos pues evitar todo lo que es ejercicios de impacto, pues a lo mejor no es el mejor momento para ponernos a practicar kickboxing y todo esto, para evitar que haya un contacto a nivel abdominal, y luego intentamos también que no haya mucha ejercitación de abdomen, ¿no? El tema pues abdominales y tal, pues dejarlos un poco tranquilos, ¿no? Porque va a haber ahí un cambio. Pero tema de hacer ejercicio de fuerza a nivel de piernas sin ningún problema, a nivel de brazos, o sea, todo eso hacerlo como hacían antiguamente. Dependiendo de cada hospital, la mujer embarazada acudirá al departamento de ginecología antes o después para realizarse una primera ecografía. En la Clínica Universidad de Navarra, este procedimiento se lleva a cabo por primera vez en la semana 8 del embarazo, pero en muchos hospitales es habitual que no se haga hasta la 12. En cualquier caso, ¿cuál es el objetivo de esta primera ecografía? Responde la doctora Isabel Carriles. Fundamentalmente es ver dónde está ubicado el saco, ver cuántos embriones puede haber. Solemos mirar también los ovarios y las trompas para ver que no haya ninguna implantación extrauterina, y luego cuando ya hay un embrión medible ver también que le esté latiendo el corazón. También lo solemos medir en estas semanas para ver que las semanas que habíamos calculado de amenorrea o de embarazo
correspondan al tamaño del embrión. Hay que añadir que en función del tamaño del embrión es posible que esa primera prueba ecográfica se realice de forma transvaginal. El ultrasonido transvaginal no deja de ser una ecografía que al hacerla transvaginal nos permite estar más cerca del embrión, que todavía es muy chiquitín y por lo tanto lo puedes ver con más claridad. Desde el instante de la primera ecografía, la mamá y el papá ya conocen, ya habrán visto a su bebé. A partir de entonces, y durante diferentes semanas del embarazo, se irán haciendo más ecografías para detectar posibles anomalías o defectos congénitos en el feto. También se examinará la placenta, el útero y la cantidad de líquido amniótico o, en su caso, diagnosticar posibles complicaciones. En el embarazo es habitual que en ciertos momentos la mujer sienta determinados síntomas que le hagan dudar entre acudir a urgencias o no. ¿Cuándo debe hacerlo? Según la doctora Turiel, hay diversas razones para acudir. En el embarazo hay 4 signos capitales, que son sangrado, dolor, pérdida de líquido y no notar movimientos del niño. Cualquiera de esos 4 motivos es motivo de consulta directa en urgencias. Aparte, luego puede haber otros, pero los 4 principales son esos. Entre esos motivos están, por tanto, los sangrados. Sin embargo, no todos tienen por qué ser preocupantes. La doctora Mafalda Sousa asegura que hay que tener en cuenta las diferencias existentes entre los que se pueden producir. El primer trimestre del embarazo, el sangrado puede estar relacionado con un sangrado de implantación, que es algo, a veces en el momento en que se implanta el embrión se descama un poquito el endometrio y puede manchar un poco, o puede ser un sangrado que nos avise que algo no va bien. Por ejemplo, si hay un aborto, un embarazo ectópico, un embarazo con alguna complicación, a veces la manifestación en primer trimestre es el sangrado. El sangrado de implantación es, por tanto, algo benigno, tal y como confirma el doctor Ruiz Zambrana. Ocurre porque llega ese cigoto, ¿no? ese embrión, ¿no? Que ya sea después de la fecundación, ya ha llegado al útero y tiene que sujetarse, tiene que penetrar en la capa superficial del útero, ¿no? Primero se adhiere y luego el tejido trofoblástico tiene que invadir el útero materno, ¿no? Y ahí puede haber un pequeño sangrado asociado a esa invasión trofoblástica. El proceso ya ha empezado. El embarazo es un hecho. Si nada lo detiene, en 9 meses el bebé habrá nacido. Y durante estas primeras semanas, tal y como recuerda la doctora Sousa, se dan 2 situaciones importantes: la formación del bebé con otros momentos vulnerables para él. Durante las primeras 7 semanas, que llamamos el periodo de embriogénesis, que es la fase de embrión, primeras 8 semanas, ahí se están desarrollando todo el esbozo de lo que va a ser el feto, todo el esbozo de los órganos, todo. Entonces también es cuando el feto es más susceptible de que factores externos le afecten, ya sea fármacos, alcohol, ese tipo de infecciones, pues es un momento de mucha susceptibilidad. En cualquier caso, esa susceptibilidad no debe ser motivo de miedo, angustia o preocupación excesiva. Los síntomas generales que experimentan las mujeres durante estas primeras semanas no tienen por qué ser una razón de alarma. Es un periodo para cuidarse. Es un periodo en el que hay que descansar. Es un periodo para disfrutar. Paz. Hay que vivir. El embarazo es un proceso normal, natural. Y la especie humana no se ha extinguido. A pesar de que nunca hemos tenido tanto cuidado como ahora. Seguimos existiendo. Ahora tenemos mucho más cuidado, más medios de control, de calidad de los alimentos, de la salud. Jová, nos estamos volviendo locos un poco a veces, ¿no? O sea, sentido común y paz. Eso es el mensaje que doy sobre todo a las pacientes. Después del primer trimestre, para que concluya el embarazo, faltan aproximadamente 28 semanas. Saber es salud.